Hola, buenas tardes. Comenzamos con la última clase correspondiente a esta lección dedicada a la introducción histórica a la teoría de la relatividad. Ah, Habíamos visto en la última sesión algunas comprobaciones experimentales de la teoría general de la relatividad. Terminamos hablando del problema de la variación de la avance del perihelio del planeta Mercurio y cómo la teoría general de la relatividad había conseguido explicar un resto que la teoría newtoniana no conseguía explicar, y nos habíamos quedado en este punto para empezar a hablar de la cosmología científica, de cómo la teoría general de la relatividad pone las bases de la cosmología actual. Bien, pues retomamos el tema en este punto. La teoría general de la relatividad establece como una de sus consecuencias que el universo podría expandirse o contraerse. Esta, sin embargo, fue una consecuencia que Einstein no estaba dispuesto a aceptar, como no estaba dispuesto a aceptar nadie en ese momento histórico. Todo el mundo pensaba que el universo era estático. Por lo tanto, esta era una consecuencia que a Einstein le parecía problemática, por no decir absurda. Por ello, eh, lo que Einstein hizo fue introducir lo que llamó una constante cosmológica, que representaría algo así como una fuerza repulsiva y que eh, equilibraría la acción de la gravedad de manera que el universo se podría mantener de forma estable. Más tarde, Einstein llamó a esto el peor error de su vida, porque si no hubiera introducido esta constante cosmológica que hacía que el universo se mantuviera estable, pues el propio Einstein podría haber sido el padre de la idea de lo que luego se llamó la teoría del Big Bang, es decir, la teoría de que el universo tuvo un origen y está en expansión desde ese momento original, y la cuestión es saber cuál será el futuro de esa expansión, si continuará o si en algún momento cesará. Eh, el primer autor que trató esta cuestión fue un matemático ruso, Alexander Friedman, que en 1922, basándose precisamente en la teoría general de la relatividad, elaboró un modelo matemático de un universo en expansión. Una expansión que podía ser indefinida o bien una expansión que podía dar lugar a ciclos de expansión y colapso, es decir, de momentos en que el universo se expandía y luego pues iría contrayéndose hasta colapsar. Eso dependería de la curvatura del universo, que a su vez depende de la cantidad de materia, de la densidad materia-energía que hay en el universo. Las posibilidades que se podrían barajar serían tres. Por un lado, tendríamos un universo cerrado y tendría una curvatura positiva como la de una pelota, y sería una expansión finita, es decir, este universo crecería durante una fase de su historia, pero luego empezaría a decrecer hasta que colapsaría finalmente. En segundo lugar, tendríamos un universo abierto con una curvatura negativa y que tendría una extensión infinita. En tercer lugar, tendríamos la posibilidad de un universo plano con una curvatura cero y también de una extensión infinita. Estos dos últimos casos, el 2 y el 3, darían lugar a una expansión indefinida, aunque cada vez más lenta. Friedman solo contempló la primera posibilidad, la de un universo cerrado que llegaría un momento en que colapsaría. Este trabajo, sin embargo, pues no tuvo ninguna repercusión porque, en fin, Friedman era un científico ruso y además murió joven, con lo cual su trabajo no se difundió. Sin embargo, en 1927, de forma independiente a Friedman, un sacerdote belga, el padre Georges Edouard Lemaitre,
pues elaboró un modelo físico eh, de un universo en expansión, ¿eh? Y que podría ser contrastable empíricamente. En particular, según este modelo, el corrimiento hacia el rojo de la luz procedente de galaxias lejanas sería una manifestación de esa expansión. No confundir este corrimiento hacia el rojo de la luz de las galaxias lejanas con el desplazamiento hacia el rojo del que hablamos del otro día en la última clase como comprobación de la teoría general de la relatividad. Ese desplazamiento hacia el rojo de las líneas espectrales se debía al efecto del campo gravitatorio. Este corrimiento hacia el rojo de la luz de las galaxias lejanas se debe al efecto Doppler, a lo que se conoce como efecto Doppler, es decir, a que son galaxias que se están alejando a una gran velocidad y al alejarse de nosotros, la frecuencia de la luz que llega hasta nosotros es menor. Y por eso se ve ese espectro luminoso de esas galaxias, se ve desplazado hacia el rojo. Bien, en este primer modelo que elabora el padre Lemaitre, pues no, el universo no tiene un comienzo definido. Sin embargo, en 1931 propuso un segundo modelo en el que sí había un momento inicial del universo, un momento con entropía nula, entropía cero, en el que toda la masa del universo, absolutamente toda, estaría concentrada en un punto de radio pequeñísimo, un punto que terminaría por desintegrarse en una gran explosión, una gran explosión que sería a su vez el origen del universo tal y como lo conocemos. Los críticos de este modelo, para borrarse un poco de él, lo llamaron la teoría del Big Bang, la teoría de la gran explosión. Y sin embargo, aunque este nombre fue el invento de esos críticos, pues hizo fortuna y es así como la conocemos ahora, como la teoría del Big Bang. Eh, en 1929, eh, el astrónomo Edwin Hubble, eh, en honor del cual lleva ese nombre el telescopio situado en órbita, pues proporcionó una base observacional para esta idea de un universo que se expande de forma uniforme. Es decir, encontró una manera de corroborar observacionalmente esta idea. Lo que descubrió Hubble fue que ese corrimiento hacia el rojo de la luz de una galaxia, ese corrimiento hacia el espectro electromagnético en la frecuencia del rojo, es directamente proporcional a la distancia a la que se encuentra esta galaxia con respecto a nosotros. Es decir, que cuanto más lejos está esa galaxia, mayor es la velocidad a la que se separa de nosotros. Y eso en cualquier dirección en que miremos, en cualquier dirección del universo en que miremos, las galaxias más lejanas se alejan a mayor velocidad de nosotros que las galaxias más cercanas. Él estableció una ley que se conoce como la ley de Hubble, donde se cuantifica esta relación. La velocidad de recesión de la galaxia V es igual a la distancia que nos separa de ella, d mayúscula, multiplicado por una constante, h sub 0, que tiene un valor que en 2006 se estableció en 70 kilómetros segundos por megaparsec, aproximadamente. Esto significaba pues que todas las galaxias se alejan de nosotros, absolutamente todas, insisto, en cualquier dirección que miremos en el universo. Esto podría parecer paradójico porque sería algo así como decir que estamos en el centro del universo y todo lo demás se deja de ese centro, pero en realidad cualquier punto del universo que tomáramos sería exactamente equivalente en este aspecto. Es decir, también en cualquier otro punto del universo se observaría que todas las galaxias se alejan de ese punto. Eh, y todas
por lo tanto, presentan ese corrimiento hacia el rojo, mayor, como hemos visto, cuanto mayor es la distancia que nos separa de ellas. Eso significa sencillamente que el universo se está expandiendo en todas las direcciones, como habían predicho en sus modelos Friedman y Lemaitre. Eh, Antes de haber establecido esto, en el año 22-23, el propio Hubble había proporcionado datos fehacientes que probaban que nuestra galaxia no era la única en el universo. Esto fue uno de los hallazgos que hizo a Hubble un astrónomo famoso. Por cierto, que el primero en sugerir esta idea fue el filósofo Immanuel Kant en una obra anterior a la crítica de la razón pura, una obra titulada Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo, si no recuerdo mal, pues Kant habla ahí de la posibilidad de la existencia de otras galaxias similar a la nuestra, a la Vía Láctea. En 1948, George Gamow y Ralph Alpher conectaron la teoría de la relatividad del universo en expansión, es decir, la teoría general de la relatividad, con los modelos de Lemaitre, con la física nuclear. Y pudieron explicar de esta forma el origen y la abundancia relativa del hidrógeno y del helio, que son los elementos que prácticamente constituyen el universo, porque como veis ahí en la diapositiva, de forma aproximada, pues el hidrógeno es el 75% y el helio el 25%. Si lo sumamos nos da el 100%. Bueno, esto es una aproximación, obviamente, pero indica que el resto de los elementos de la tabla periódica tienen una presencia minúscula en comparación en el universo, en comparación con el hidrógeno y el helio. Y, y explicaron esto, cómo se pudieron formar hidrógeno y helio a partir de las reacciones que ocurrieron en los primeros momentos del Big Bang. Luego hablaremos con un poco más de detalle de esta idea. Bueno, esta teoría de Gamow y Alpher hacía una predicción. Y esa predicción era que debería quedar eh, un fondo de radiación cósmica de microondas repartido por todo el universo, que sería algo así como el residuo actual de la radiación termodinámica que se originaría en los primeros momentos del universo, es decir, los primeros instantes posteriores al Big Bang. Claro, eh, esa radiación se formó en un momento en que el universo tenía una temperatura gigantescamente alta, pero ahora, en la actualidad, ya no tendría una temperatura muy baja, ¿no? Esta radiación, predicha por Gamow y Alpher, esta radiación de fondo fue descubierta de una forma accidental en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson, mientras probaban un detector de microondas láctea, que daba un resto, un fondo, que en principio no supieron a qué atribuir, pero finalmente pues llegaron a la conclusión de que tenía que ser ese fondo de radiación cósmica. La temperatura actual de ese fondo de radiación pues es de unos 3 grados Kelvin, es decir, unos 3 grados sobre el cero absoluto. En 2003, una misión de la NASA obtuvo, vamos a decir, imágenes, están procesadas por ordenador, obviamente esto no es una fotografía, es una imagen, ya digo, procesada por ordenador, pero imágenes de esa radiación de fondo, que es esa imagen que tenéis ahí, y lo que se detectan ahí pues son sencillamente diferencias de temperatura entre unas zonas y otras del universo. La idea de que el universo y también el tiempo con él, ¿no? Se generaran en un momento determinado, tuvieran un principio. Esto de hablar del principio del tiempo o que el tiempo tuviera un comienzo en un punto determinado, pues parece paradójico porque
presupone algo así como un tiempo previo o un tiempo que englobe a ese tiempo, pero no, sencillamente de lo que se trata es que el tiempo es algo que es una propiedad que tiene el universo y se origina con el propio universo. Esta idea, como digo, no agradó a algunos, entre otras razones porque, aunque esto a veces puede parecer un elemento extracientífico, pero tiene también su importancia en ocasiones, ¿no? Los factores de tipo cultural, ideológico, religioso, etcétera, ¿no? Es una idea que estaba muy cercana a la idea bíblica, ¿no? De un origen del universo creado por Dios, ¿no? De hecho, la teoría del Big Bang no solo fue propuesta por un sacerdote católico, sino que además la Iglesia la aprobó de una forma bastante clara y bastante rápida. En 1952, Pío XII, que no era precisamente un papa progresista, pues proclamó que la teoría del Big Bang estaba de acuerdo con los dogmas cristianos y que apoyaba la idea de un Dios creador. Hubo, por lo tanto, intentos de evitar esa conclusión, la conclusión de que había habido un Big Bang, no solo por este motivo, obviamente, ¿no? También por razones puramente científicas, pero digamos que esto también tuvo su papel, ¿no? Y la teoría que consiguió, la teoría alternativa que consiguió más apoyo, se la llamó teoría del estado estacionario. Esta teoría, la teoría del estado estacionario, fue propuesta en 1948 por Hermann Bondi, Thomas Gold y Fred Hoyle. Eh, Había que modificar la teoría de la relatividad en un sentido. Había que permitir, para que el universo se mantuviera estacionario, para que el universo no se expandiera ni más adelante se contrajera, había que asumir la idea de que hay una creación continua de materia a lo largo de la historia del universo. Una, una creación continua de materia a un ritmo de una partícula subatómica, por kilómetro cúbico al año. Esto, en fin, parece muy poco, pero con toda la extensión del universo, pues me imagino que la cantidad es gigantesca, ¿no? Sin embargo, los datos observacionales, pues finalmente no encajaban con estas predicciones y fue abandonada a principios de los años 60. Sin embargo, eso no significa que la teoría del Big Bang recibiera una aceptación muy clara entre los físicos entre los años 50 y los 60. ¿Eh? Eh, Había sospechas con ella porque parecía un híbrido entre diferentes disciplinas, un poco lo que se le reprocha ahora también a la teoría de cuerdas, ¿no? Que se dice que es una teoría matemática más que una teoría propiamente física. Lo que cambió de opinión a la mayoría de los físicos fue precisamente el descubrimiento de Penzias y Wilson que hemos mencionado, de esa radiación de fondo eh, detectada de forma accidental, ¿eh? Pero que era una confirmación de una de las predicciones hechas por el modelo del Big Bang. En 1970, en un artículo conjunto de Roger Penrose y Stephen Hawking, estos demostraron que la teoría de relatividad eh, conduce de una forma matemática, rigurosamente matemática, a concluir que en el principio del universo tuvo que existir una singularidad como la del Big Bang. En física se llama singularidad a un punto, en un punto espaciotemporal en el que no se cumplen las leyes de la física conocida. El Big Bang sería una singularidad. Se supone que también el interior de un agujero negro es una singularidad. El Big Bang, me refiero, perdón, cuando digo el Big Bang digo el estado de la materia, el universo justo antes del Big Bang sería esa singularidad. Bueno, la aceptación final de la teoría del Big Bang ha llevado a lo que se denomina
el modelo estándar en cosmología. Se denomina así porque ahora mismo es el modelo que se asume de forma generalizada. Eh, la idea básica de este modelo estándar es que existió una etapa explosiva inicial en la generación del universo, seguida de una expansión que se fue decelerando por la presencia de la masa, es decir, esa expansión inicial muy rápida se fue decelerando porque la gravedad pues hacía que la masa pues impidiera que la fuerza expansiva, o contrarrestaba más bien esa fuerza expansiva inicial. Eh, la expansión, sin embargo, según la opinión mayoritaria de los físicos, continuará indefinidamente, es decir, que no estamos en un universo en el que la fuerza gravitacional, eh, la fuerza gravitatoria termina haciendo que el universo colapse. Em, Luego daremos algunos detalles adicionales sobre esto, porque como vamos a ver, incluso se está acelerando esa expansión. Eh, el estado de enorme temperatura que se generó en los primeros momentos del universo es lo que vemos hoy como esa radiación cósmica, esa radiación de Fondel, que sería algo así como el registro fósil del momento inicial del Big Bang, o de los momentos inmediatamente posteriores al Big Bang. Eh, en esos momentos, poco después de esos momentos, se habrían empezado a generar ya los núcleos atómicos y los primeros elementos ligeros, del hidrógeno y el helio. Vamos a ver esto también con más detalle a continuación. En la década de los años 70 todavía había dos problemas importantes que había que explicar. Que explicar con este modelo, con el modelo del Big Bang. En primer lugar, el universo parecía bastante homogéneo en densidad y en temperatura en todos sus puntos. Hay zonas donde hay más materia, hay zonas donde hay menos, eso es cierto, pero si lo contemplamos en toda su extensión, pues esta, esta distribución de la materia es bastante homogénea. Y el origen de esa uniformidad tenía que estar en un momento en el que todas las regiones del universo estuviesen muy conectadas. Es decir, tenía que haber sido en los primeros instantes posteriores al Big Bang. Porque si hubiera habido en esos primeros instantes alguna pequeña variación, esa variación se habría ido agrandando a lo largo de la historia del universo y la detectaríamos hoy como grandes diferencias. Sin embargo, a pesar de esta homogeneidad, tenía que haber pequeñas variaciones para que sí al menos se pudiera explicar la formación de las galaxias. Es decir, pues, no tenemos un universo en el que la materia está sencillamente distribuida como una especie de polvo cósmico, ¿no? Sino que hay zonas donde se forman galaxias y zonas donde no hay tanta concentración de materia. Eso debería deberse a una pequeña variación también en esos primeros instantes. Y luego también había que explicar por qué el universo, después de tanto tiempo, no, 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 no deceleraba, no, no terminaba en una muerte térmica o en un big crunch, en un colapso. Habría que explicar también por qué esto sucedía. Para eso, el físico Alan Guth del MIT propuso en 1981 lo que se conoce como el modelo inflacionario. El modelo inflacionario. Este modelo lo que establece es que hubo una etapa primitiva del universo, una etapa muy cercana al punto inicial, es decir, prácticamente inmediatamente después, una etapa muy breve, claro está, ahora veremos las duraciones, aquí estamos hablando de fracciones de segundo, pues en esta etapa, inmediatamente
posterior al Big Bang, se produjo una expansión inflacionaria, una expansión a una rapidez enorme. Eh, en esta etapa primitiva, el universo las partes estaban tan próximas que tenían propiedades comunes, ¿eh? Eh, y fue inmediatamente después cuando se produce esta etapa inflacionaria. La expansión fue tan rápida que el radio del universo aumentó en 10 elevado a 30 veces, es decir, un 1 seguido de 30 ceros, en una fracción de segundo. Es decir, el universo creció a una velocidad mayor de la que viaja la luz, a mayor velocidad que la luz. Esta expansión exponencial fue muy breve, obviamente, pero habría hecho que la curvatura del universo se convirtiera en una curvatura casi plana, prácticamente plana, al menos en el universo observable. Es como lo que le sucede a un globo cuando se infla, ¿no? Pues su superficie, a medida que va aumentando de tamaño, va pareciendo cada vez más plana. Eh, Después de esa etapa inflacionaria, el universo habría seguido expandiéndose, pero ya al ritmo que establecía el modelo del Big Bang, es decir, a un ritmo mucho más lento. Según este modelo estándar, eh, se podría decir que la evolución del universo en los primeros instantes habría sido la siguiente. Eh, Sobre esto se puede leer, por ejemplo, todavía con mucho provecho el libro de Steven Weinberg, eh, los, ¿cómo se titula? Yo creo que es los primeros segundos del universo, los primeros instantes del universo. No recuerdo exactamente el título. Está traducido en español. Eh, Desde el origen, desde el Big Bang, hasta los 10 elevado a menos 43 segundos. Fijaos, estamos hablando de una fracción infinitesimal de un segundo. ¿Eh? Ni siquiera un segundo. Una fracción absolutamente infinitesimal. Un, una fracción de 1 partido por 10 seguido de 43 ceros de segundo. Bueno, todavía en ese momento no se sabe bien qué sucedía. Se supone que las leyes de la física no tenían validez, era singularidad, y que existía una única fuerza. De las 4 fuerzas fundamentales del universo, que son la fuerza fuerte, que mantiene unido al núcleo, la fuerza débil, que es la fuerza responsable de la radioactividad, por ejemplo, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria, esas son las 4 fuerzas fundamentales, pues se supone que en ese instante esas 4 fuerzas estaban unidas, constituían una única fuerza. El universo se supone que tenía en ese momento 10 dimensiones, no las 4 que conocemos actualmente, eh, pero se enrollaron 6 y quedaron las 4 que conocemos. Eh, Inmediatamente después se produjeron dos fuerzas distintas. La fuerza gravitatoria se separó de las otras y a las otras 3 que estaban todavía unidas eh, se, se la llama fuerza electronuclear. Es decir, tendríamos por un lado la fuerza electronuclear y la fuerza gravitatoria. La temperatura del universo en esos momentos era de unos 10 elevado a 32 grados Kelvin. Inmediatamente después, todavía dentro de una fracción del primer segundo, una fracción infinitesimal, bueno, infinitesimal, quiero decir minúscula, ¿no? Hacia los 10 elevado a menos 35 segundos, la temperatura ya bajó a 10 elevado a 27 grados Kelvin. Se separó una nueva fuerza fundamental, la fuerza fuerte, y quedaron unidas todavía la fuerza electromagnética y la fuerza débil, en lo que se llama la fuerza electrodébil. En ese momento el universo todavía era una sopa de quarks y electrones. Los quarks, uh, lo veremos en el tema de la teoría cuántica,
pues son las partículas que componen a los protones y a los neutrones. Hacia los 10 elevado a menos 12 segundos, la temperatura ya baja a 10 elevado a 15 grados Kelvin y finalmente se separa la fuerza débil de la fuerza electromagnética. Es decir, ahí ya tenemos la separación de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Pocos segundos después del Big Bang, es decir, ya salimos de estas fracciones dentro del primer segundo y han transcurrido entre 3 y 20 segundos, entonces en ese momento empieza la nucleosíntesis, es decir, la formación de núcleos atómicos ligeros, núcleos atómicos de helio y de hidrógeno. A los 300.000 años, a los 300.000 años, los protones y los neutrones se unen para formar los primeros átomos de hidrógeno y de helio. Es decir, los primeros átomos propiamente dicho no los tenemos hasta 300.000 años después del Big Bang. El universo se vuelve en ese momento transparente, es decir, la luz puede viajar a través de él, y la radiación cósmica de fondo, que es la que hemos dicho que se descubrió en los años 60 y luego se observó más adelante con la misión esta de la NASA, pues surge también en ese momento de la historia del universo. En esta época, la temperatura del universo era ya de unos 3.000 grados Kelvin. Bueno, aquí en este gráfico pues tenemos un esquema que nos muestra en la parte de arriba en rojo eh, la, la separación de las cuatro fuerzas fundamentales. Aquí debajo, en el eje de las X, tenemos el tiempo transcurrido desde el Big Bang. Como veis, las fracciones, el primer segundo está aquí, en la mitad del eje. Lo que hay antes son fracciones de ese primer segundo, pero luego ya el eje no es homogéneo en este sentido. Ya después hablamos de 500.000 años al final, o de 13.000 millones de años, que es la edad actual del universo. Y en el eje de las Y tenemos la temperatura en grados Kelvin. Bien, como vemos, en las fuerzas se produce primero la separación de la fuerza gravitatoria y luego la separación de las otras tres. Primero de la fuerza nuclear fuerte separada de la electrodébil y luego de la fuerza débil y la fuerza electromagnética. Y abajo, en azul, tenemos el origen de la materia. Primero se originarían los gravitones, que son unas partículas todavía hipotéticas, que serían las responsables de la gravedad, los leptones, que fundamentalmente son los neutrinos y los electrones, aunque hay otras, y los quarks, que son las partículas fundamentales que forman los protones y los neutrones. Como veis aquí en este gráfico, la formación del hidrógeno y el helio se produce en torno a los 300.000 años, ¿eh? y, y digamos que es el comienzo de la materia tal y como la conocemos. Aquí tenéis un esquema de la separación de las fuerzas fundamentales y aquí tenéis un resumen de lo que os he dicho tomado de una ilustración que salió, si no recuerdo mal, en el diario El País, y que yo creo puede ser ilustrativa. Eh, eh, como veis, ahí aparece un eje en el tiempo y la temperatura del universo. Básicamente lo que hemos dicho hace un momento, pero podemos recapitular. En el momento de 10 elevado a menos 43 segundos, dice el cosmos va hacia una eh, inflación súper rápida, es decir, se expande en una inflación súper rápida, desde el tamaño de un átomo al de es que está la letra muy pequeña y no consigo verla, al de una uva.
del tamaño de un átomo al de una uva, en una minúscula fracción de segundo, en una minúscula fracción de segundo. Eso es lo que se llama la época inflacionaria, el momento inflacionario. Fijaos que estamos hablando de unos tamaños muy pequeños, desde el tamaño de un átomo al de una uva, pero claro, un crecimiento así en una fracción de segundo, como decía antes, es un crecimiento a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Eh, en, en los- en el momento de 10 menos 32 segundos, 10 elevado a menos 32 segundos, aquí la temperatura está expresada en grados Celsius, pero vamos, la diferencia es de magnitud en este tipo de cifras no es muy significativa. 10 elevado a 27 grados Celsius. Es de la época de post-inflación y el universo eh, es una sopa caliente de electrones, quark y otras partículas. En, en el momento de 10 elevado a menos 6 segundos, la temperatura es de 10 elevado a 13 grados Celsius y hay un rápido enfriamiento del cosmos que permite a los quark unirse en protones y neutrones. Ahí aparece ya el primer segundo, el primer segundo posterior al Big Bang. A los 3 minutos la temperatura es de 10 elevado a 8 grados Celsius. El universo es aún demasiado caliente para que se formen átomos. Eh, eh, los electrones y protones cargados eléctricamente impiden que la luz brille. El universo es una niebla supercaliente. ¿Eh? Eh, en- a los 300.000 años, eh, la temperatura es ya de 10.000 grados. Los electrones se combinan con protones y neutrones para formar átomos, en su mayor parte hidrógeno y helio. La luz puede finalmente brillar. Los fotones ya pueden viajar y la luz puede propagarse por el universo, puede viajar por el universo. A los 1.000 millones de años, billion en lengua inglesa son miles de millones, no son billones en castellano, sino miles de millones. A los 1.000 millones de años, la temperatura es de menos 200 grados centígrados. ¿Eh? La gravedad hace que el hidrógeno y el helio se unan para formar nubes gigantes que se convertirán en galaxias. Eh, eh, Uniones o nubes más pequeñas de gas colapsan para formar las primeras estrellas. Y finalmente, a los 15.000 millones de años, la temperatura es de menos 270 grados centígrados y eh, ahí sí que ya me cuesta leer. eh, Me parece que pone que las primeras estrellas y pues no lo puedo leer, pero supongo que lo que viene a decir es que las primeras estrellas se empiezan a formar eh, y, y también los primeros planetas parece que pone. Aquí tenéis un esquema eh, de todo esto. Eh, Estaríamos en el Big Bang, inmediatamente después vendría un rápido periodo de crecimiento inflacionario, el periodo de inflación, muy rápido, extremadamente rápido. Luego tendríamos la sopa de quark. Al segundo del Big Bang tendríamos un enfriamiento. A los 300.000 años eh, ya empezaría a formarse los primeros átomos y luego a los 1.000 millones de años tendríamos primeras galaxias y luego el universo moderno. Eh, en 1998 se hizo una medición entre eh,
la relación entre la magnitud y el corrimiento hacia el rojo de algunas supernovas y mostraron que el universo se ha estado acelerando eh, mayor, a una velocidad, con una aceleración mayor a la que se pensaba desde que tenía la mitad de su edad actual. Es decir, que su crecimiento, su expansión se ha ido acelerando, se ha ido acelerando. Para explicar esta aceleración, la relatividad general exige que una gran parte de la energía del universo tenga un componente, digamos así, con presión negativa. Y eso es lo que se ha designado como energía oscura. El nombre, más o menos, lo que viene a mostrar es que no se sabe bien qué es esa energía, porque digamos que se hipotetiza su existencia para explicar justamente la aceleración y la expansión del universo, aunque hay evidencias adicionales que sugieren que debe existir. En cuanto a la densidad de la materia conocida, tampoco parece suficiente para explicar la fuerza de interacción gravitacional entre las galaxias y no da para obtener ese universo casi plano que es el que parecen indicarnos los datos. Por lo tanto, para explicar esa estructura casi plana del universo, se postula también la existencia de una materia oscura. Es decir, tiene que haber una enorme cantidad de materia que no conocemos y que ni siquiera sabemos cuál es su estructura, cómo está formada. No interactúa con la materia ordinaria, por eso no podemos verla, porque tampoco interactúa, no emite luz, ¿no? Ah, Fijaos que según los datos actuales, todo parece indicar que el universo está constituido en un 68% por energía oscura, en un 27% por materia oscura y solo en un 5% por materia ordinaria. Es decir, que lo que nos puede decir hoy la física sobre el universo se limita al 5% de lo que hay en el universo. Eso es un dato bastante espectacular. Cuando algunos afirman que la física está ya casi alcanzando el final de lo que puede teorizar en fin, de su propia creatividad en el ámbito teórico, pues no habría que olvidar este dato. Es decir, que la física actual en realidad solo puede explicar el 5% del universo. Bueno, y termino el tema con una imagen que creo que puede ser también muy ilustrativa de todo lo que hemos dicho. A mí me parece que es una de las mejores imágenes intuitivas para entender la historia de nuestro universo, ¿no? Aquí tenéis el comienzo con el Big Bang, seguido muy en blanco, de una forma muy luminosa, la etapa inflacionaria. Eh, al final de esa etapa inflacionaria es donde el momento en el que se había producido ese patrón de, de ondas electromagnéticas que vemos como la radiación de fondo en el universo. A continuación vino una etapa oscura, una edad oscura, porque la luz no podía todavía viajar por el universo. Y luego pues empezaron a formarse eh, las estrellas en torno a unos 400 millones de años. Empezaron a formarse las primeras estrellas. El universo estuvo expandiendo, pero aproximadamente desde la mitad de su historia esa expansión pues ha estado acelerándose y esa aceleración se supone que es debida a la energía oscura. Y esto es lo que hoy día, digamos, de una forma muy resumida, claro está, y muy introductoria y divulgativa, en el fondo, pues podemos decir sobre nuestra visión actual del cosmos, que como veis está basada en la teoría general de relatividad. La teoría general de la relatividad de Einstein
abrió por completo la posibilidad de un conocimiento científico riguroso del origen del universo y de su historia. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.